Muchísima información. Tito Garabal enseguida nos cuenta qué puede pasar en este cónclave. Hubo humo negro en esta primera fumata del día de hoy. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Nos vamos a hablar con Julieta Nassau. Mucha información. Ya sabés que rescataron a los venezolanos que estaban allí en la Embajada Argentina. Fue una extracción de los Estados Unidos. Julieta, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola Hugo, ¿cómo va? Bueno, esa es la gran pregunta al día de hoy y eso es lo que dice precisamente Estados Unidos, ¿no? Marco Rubio lo anunció anoche generando una fuerte sorpresa. Recordemos que se venían pidiendo salvoconductos hacía meses, ya 14 meses llevaban encerrados estos, empezaron siendo 6 y luego fueron 5 asilados dentro de la embajada. Después de tantos meses pidiendo un salvoconducto al gobierno de Venezuela que insistentemente dijo que no, tanto al gobierno de la Argentina como de Brasil, también con la intervención de Estados Unidos. Anoche Marco Rubio anunció este operativo, este rescate en el cual técnicamente sacaron a estas 5 personas y hoy, a falta de detalles, empezaron a surgir versiones, ¿no, Hugo? Por eso se está esperando que se conozca un poco más. De hecho, hoy desde Vente Venezuela, el partido de Machado, al que pertenecen estos 5 opositores, dijeron que en los próximos días vamos a escuchar de primera mano de parte de ellos qué es lo que pasó. Pero, por ejemplo, una de las versiones que citaba la agencia italiana ANSA es que en realidad no habrían salido el mismo día, sino que habrían salido en distintos días en lo que sería este operativo. También desde otras fuentes que algunos ligaron más bien al régimen de Maduro, decían que sí habría habido algún tipo de negociación, porque recordemos que esta embajada, la residencia de la Argentina, de la cual ya la Argentina se había tenido que retirar por la ruptura de las relaciones entre Argentina y Venezuela, y ahí es donde entra Brasil a custodiarla, estaba fuertemente asediada por las fuerzas que responden al régimen de Maduro, por lo cual es llamativo que se haya podido llevar a cabo este operativo rescate, así lo definió tanto Marco Rubio como María Corina Machado, que habló de un operativo épico en el cual lograron extraer a estas 5 personas, sacarlas de Venezuela y enviarlas a Estados Unidos, donde llegaron, según anunciaron hoy las fuentes oficiales, sanos y salvos las 5 personas, estos 5 dirigentes. Ahora queda por saber esto. ¿Qué se sabe? Por ejemplo, no solo si salieron el mismo día o no, que como te decía, hoy algunas versiones hablan de un operativo de varios días que no habría sido ayer mismo, sino días atrás. Y después también la misma agencia ANSA menciona la participación de Italia como otro de los facilitadores para esta situación. Es decir, si bien Estados Unidos obviamente llevó el liderazgo, también habrían participado otros países. De hecho, te voy a decir una particularidad. Hoy hubo 2 comunicados de Comando por Venezuela, este brazo de comunicación de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. El primero hablaba de una participación de Estados Unidos y otras naciones democráticas. Después hubo un segundo comunicado en el cual habían eliminado esa parte, pero sí en ese primero, que después lo retocaron, sí daba a entender que no fue solo Estados Unidos, sino también otros países que habrían participado de este. Por ahora estamos hablando de rescate porque es lo que sabemos, estamos esperando, como te digo, más información. Mientras tanto, Maduro está en Rusia, por lo cual tampoco hay una comunicación oficial de parte del régimen de Maduro. Porque todos dicen que Maduro es un espía ruso. Es decir, que además de formarse, ¿no?, en la escuela cubana, que es una agencia de algún modo rusa, si uno analiza con fuentes el tema, vos lo sabes mucho mejor, pero tampoco te quiero meter ahí en una opinión que estoy dando. Claramente este viaje no es casual, ¿no? Bueno, muchos dicen de hecho que Estados Unidos eligió este momento justamente mientras Maduro está en Rusia, consolidando este vínculo entre Rusia y Venezuela. Recordemos que Venezuela, hoy por hoy, lo que antes era Cuba, también Venezuela está siendo una puerta de ingreso de Rusia a todo lo que es América Latina. Entonces lo que dicen es, ojo, que puede haber también una señal de parte de Estados Unidos, si efectivamente este presunto rescate ocurrió días atrás, que se haya anunciado ahora justamente como un mensaje a Maduro, que está en Rusia, que se reunió con Putin y va a participar de los festejos del llamado Día de la Victoria en Rusia. Ahí vemos a Putin, viendo, ex KGB, jefe de la KGB, nada menos, con Maduro. Y lo que se demuestra acá es que todavía, mira, pasado tantos años,
el mundo discute dos formas, que claramente una es la que comanda Rusia, también China, por supuesto, con conexiones con Irán, etcétera, y que se expresa en el madurismo venezolano, en lo que pasa en Nicaragua, etcétera, y que tiene ahí a este hombre, a este dictador que es Maduro, sometido al pueblo venezolano, no so pretexto de que está, bueno, luchando contra el capitalismo internacional, ¿no? Sí, recordemos también que este viaje tiene una particularidad, que son dos personas que tienen pedido de captura, por lo cual son muy pocos los países a los que pueden viajar. Entonces, del mismo modo que hemos hablado sobre Putin en otros momentos, Hugo, también que también tiene muy restringida su agenda de viajes, porque claro, justamente como pesa una orden de captura internacional sobre sí, solo puede viajar a los países donde no rige, o sea, que no suscribieron al acuerdo de la captura internacional. Entonces, sí es llamativo verlo a Maduro yéndose de Venezuela, pero obviamente no es llamativo que el destino elegido haya sido Rusia, y justamente para lo que ellos mismos dijeron, consolidar este vínculo con nuevos acuerdos de cooperación en distintos ámbitos, ¿no? De los que probablemente nos vaya a faltar información oficial. Sé que sos muy generosa con tu tiempo, sé que estás surgida, pero yo quiero repasar de nuevo las imágenes, por favor, porque no las había visto además, y me parece muy contundente el encuentro entre Putin y Maduro. Para entendidos, ¿no? Es decir, está claro que aquí Cuba funciona, ¿no? Cuba y Venezuela funcionan como un brazo de la ideología rusa, y por qué no cubana, ¿no? Hay que en algún momento escribir más o analizar mucho de lo que ya está planteado sobre la inteligencia cubana en el mundo, cómo han funcionado, cómo ha diseminado espías. Bueno, el libro de Hugo Alconada, que habla justamente sobre los espías rusos, claro, entre nosotros. Es un submundo. Argentinos. Topos, ¿no? Es un submundo, sí, que está cerquita, cerquita cada vez más. Creo que una argentina que estuvo a punto de ganar el Pulitzer escribió sobre el mismo tema, y finalmente el Pulitzer lo ganó un periodista norteamericano, pero es un tema que parece en blanco y negro, pero que, bueno, que es bien de la actualidad. Sí, y que también expone este dilema en el que siempre vemos que están los distintos gobiernos de Estados Unidos en relación a qué hacer frente a Nicolás Maduro, ¿no? O sea, sacando de plano Cuba, que es ya una situación que lleva décadas así, sí había mucha presión por parte, sobre todo, de la oposición venezolana sobre el gobierno o el recambio y la asunción de Trump, no solo por Trump, sino por Marco Rubio, justamente el secretario de Estado, que fue un activista siempre por la causa venezolana, de qué podía hacer al respecto. Y recordemos que muy al principio de este nuevo mandato de Donald Trump, él envió un emisario, Donald Trump envió un emisario que se reunió justamente con Nicolás Maduro, y ahí hubo algunas suspicacias de, bueno, entonces Donald Trump va a negociar con Maduro o va a aplicar una mano más dura o más sanciones frente a Maduro. Bueno, quedó esa duda de qué se había hablado en esa reunión, que recordemos que después de eso estuvo la liberación de los prisioneros norteamericanos que estaban en Venezuela, y ahora muchos dicen que también en esa misma reunión empezó a gestarse esto que anunciaron anoche. ¿Qué decía? Sí, una breve, te prometo que es la última, Julieta. Juli, sí. ¿Cómo va? Buenas tardes. Este antecedente de lo que pasó con estos 5 venezolanos que estaban en la Embajada Argentina, ¿tiene algún atisbo de esperanza sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo? ¿Puede haber algo similar? ¿Puede suceder una serie de negociación para obtener la libertad del gendarme argentino? Hola, Jan. Sí, bueno, justamente es el otro nombre que empezó a dar vueltas hoy, ¿no? Bueno, si salieron ellos 5, también pasará lo mismo con Nahuel Gallo, que era lo que estaba justamente gestionando la Casa Rosada, que recordemos que casi ya no tiene vínculo hoy por hoy con el régimen de Maduro. Bueno, hoy la Casa Rosada aprovechó esta situación para volver a pedir por la libertad de Nahuel Gallo, el gendarme argentino, pero recordemos que es una situación muy distinta porque en el caso de Nahuel Gallo directamente lo tildan de terrorista, y él ya está preso dentro del sistema carcelario venezolano, a diferencia de estos 5 asilados que estaban frente a un pedido de captura, estaban asilados en esta embajada, por lo cual
por ahora no hay ninguna señal de que un camino similar se pueda tomar con Nahuel Gallo, pero sí resurgió la esperanza de que pueda entrar en algún tipo de negociación, quizás desde Estados Unidos. También recordemos que Bukele mencionó tanto a Nahuel Gallo como también había mencionado a los 5 asilados en la embajada cuando propuso un acuerdo que también fue muy criticado dentro del régimen de Venezuela para intercambiar presos venezolanos que están en El Salvador por tanto estos 5 asilados como Nahuel Gallo y otros también presos dentro del régimen carcelario. Habrá que ver si hay novedades al respecto. La verdad es que oficialmente no hubo novedades de Nahuel Gallo, pero sí, obviamente, la Casa Rosada aprovechó esta situación para volver a pedir por su liberación. Muchas gracias por tu generosidad, Gracias Julieta. a ustedes. Muy interesante. Tito Garabal, ¿querés opinar sobre esto? Vos que también tenés una visión internacional sobre lo que pasa sí, yo en creo Venezuela, que es el encuentro Maduro-Putin. Es una solución importante y lo que vemos es que las formas en la diplomacia se mantienen, sea del lado que se vean, pero se mantienen las formas. Aquí se observaba todo el protocolo de la diplomacia, ¿no? Que es lo que tal vez esto también hay que mirar con atención. Y lo que se está viendo también es una realidad que es el sector que está alineado en sí mismo, que se junta en sí mismo. Es precisamente la contracara del cónclave, donde de todas las caras tratan de buscar una en la unidad, fíjate vos, ¿no? Una monarquía absolutista en el Vaticano, con una primera fumata negra. Claro, una primera fumata negra, como te decía hace un instante, absolutamente previsible. Si vos me preguntás qué imagino yo que viene, bueno, yo creo que el domingo en el Ángelus estará el nuevo Papa. No sé si mañana las fumatas serán todavía negras, cuanto mucho el viernes, lo cual sería realmente un trabajo importante de los cardenales, porque lo que hay que entender, y me parece que la gente tiene que entender esto más allá de la atención que a veces nosotros los periodistas le vamos cargando al tema, es que este es un cónclave absolutamente diferente en la historia. Es histórico por muchos motivos. En el cónclave que eligió a Jorge Bergoglio había 40 países representados. Ahora hay 70 países representados. Ahora hay 133 electores. La mayoría de los cardenales no se conocían entre sí, se han conocido en la semana pasada. Por lo tanto, esas reuniones les sirvieron para ir perfilando algunas imágenes. Y ahora lo que tendrán que definir es por cuál de todos tratan de votar. Todos tienen que votar, no pueden votar en blanco, por ejemplo. Todos tienen que poner un nombre cuando entregan su voto. Y esto es lo que va a hacer cada cardenal, como te decía hace un instante también, con la plena confianza, por lo menos desde lo que creemos, en el Espíritu Santo, que será quien ilumine a cada cardenal y por tanto quien aporte el nuevo Papa a la Iglesia. Pero las formas se mantienen y se mantiene también el secreto que se está viviendo ahora allí en el cónclave. Esperemos que sea rápido. Para mí rápido sería que estuviera hasta el viernes. Sí. Esto sería un cónclave rápido. Muchas gracias, Tito, por tu visita. Interesantísimo. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vamos a una información de ahora.